dar inicio a mi presentación, Educación para Todos y Todas, audiencias y educación desde la cuna hasta personas en contextos de encierro. Mi nombre es Karen Valle Gutiérrez, soy una hija de Dios, escritora, investigadora y educadora de párvulos. Considero que es importante que nosotros podamos manifestar nuestra opinión a través de estas instancias de participación. Estuve durante 3 años realizando la investigación sobre la normativa de educación parvularia, por ende considero necesario realizar mis aportes más técnicos en cuanto a este anteproyecto de la nueva Constitución. Y también involucrar elementos de educación en contextos de encierro que tampoco están considerados en la propuesta. Ante ello, las dos temáticas que voy a abordar, la primera tiene que ver con educación desde el nacimiento, la segunda, educación en contextos de encierro, y la tercera, la propuesta de modificación al artículo 16.22 vinculado a los derechos a la educación. La primera temática relacionada con la educación desde el nacimiento, tengo una serie de argumentos técnicos en cuanto a decretos desde 1981 que están vinculados a programas educativos para el nivel de sala cuna, porque fueron en un nivel experimental, pero luego ya pasaron a ser estar a nivel formal en 1995. Estos decretos son el 158 del Ministerio de Educación Pública, el segundo es el 30.824, que se ratifica, como mencioné, en el año 95. Luego existen tratados internacionales a los que Chile está adscrito, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1989, la Convención de los Derechos del Niño en el año 90 y su posterior ratificación como ley a través del Decreto 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por consiguiente, luego en el año 1999, a través de la ley 19.634, Chile reconoce constitucionalmente y se compromete a promover la educación parvularia. Esto también en el año 2001 se vuelve a modificar a través de la LOCE, a través de la ley 17.771, donde se agrega educación parvularia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta su ingreso a la enseñanza básica. También incluye a sala cuna en las bases curriculares de educación parvularia, que son las primeras del año 2001. Luego, en la Ley General de Educación 20.370 del 2009, en el artículo 18, se declara que educación parvularia inicia desde el nacimiento y en la cual se decretan distintos objetivos generales a lograr. Esto posteriormente se incluye en las bases curriculares de educación parvularia que tenemos hoy en día vigentes desde el año 2018, en la cual sala cuna es un primer nivel curricular que se plantea en estas bases curriculares. Cuenta con objetivos de aprendizaje propios y lo que tiene plena coherencia con la Ley General de Educación. La segunda temática, vinculada a educación en contextos de encierro, también me gustaría mencionar algunos argumentos legales antes de mencionar la propuesta específica. En la Ley General de Educación se declara la promoción de la libertad y la educación como un derecho fundamental. Luego, Gendarmería de Chile se ha hecho cargo de entregar educación a partir del año 1930, desde un nivel básico hasta educación superior. Posteriormente, tenemos lineamientos entregados por el Ministerio de Educación a través del enfoque de derecho y la inclusión, los que deben considerar también este rango etario. Existen instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO que estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación para todos los Estados miembros que la deben garantizar, a fin de que cada persona disfrute del acceso a la educación de calidad sin discriminación y exclusión. Luego, en el principio número 6 de la resolución 45.111 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1990, se señala que entre los principios básicos para el tratamiento de los internos se establece que todos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente su personalidad. Posteriormente tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también afirma que niñas, niños y jóvenes privados de libertad tienen la obligación de proveer asistencia y salud y educación a través del Estado y un conjunto de derechos independientes entre sí, como educación y formación profesional reconocida por el Sistema General de Educación. Por último, la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente plantea que se deben implementar programas de educación que incluyen la escolarización formal hacia los jóvenes que están cumpliendo una sanción. El derecho a la educación, según esta ley, se debe garantizar desde los 14 años. En este sentido, la propuesta
de modificación al anteproyecto en el derecho a educación. En la letra C, planteo eliminar, donde se señala nivel medio, cambiarlo por sala cuna. Luego, la segunda línea, eliminar el segundo nivel de transición por obligatorio, modificarlo por el primer nivel de transición obligatorio y agregar, siendo el segundo nivel de transición, requisito para el ingreso a educación básica. En la letra D, planteo eliminar básica y la educación media son obligatorias e incorporar antes de los 18 años de edad será obligatoria la que incluye educación básica y media en función de los niveles correspondientes o de la propia trayectoria educativa de cada estudiante. También agregar incluida la que se encuentra en contextos de encierro. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad y también considera a personas jóvenes y adultas. En la letra E, planteo eliminar, deberá seguir criterios de razonabilidad y agregar que se asignará en función de datos verificables para una distribución transparente. En la letra F, planteo incorporar y articular y al final de la línea y entre todas las instituciones participantes para su funcionamiento. Una de las mayores debilidades que encontré del análisis de la normativa en 200 años de historia es que se plantea que todas las instituciones participan del proceso, pero no trabajan articuladamente. Por ende, es necesario explicitar que deben tener un trabajo articulado. En la letra H, planteo incorporar al finalizar la línea, ello desde el nivel sala cuna hasta en la educación impartida en contextos de encierro. Y por último, en la letra H, modificarla por la letra I, e incorporar, se entregarán reconocimientos a los profesores destacados por su esfuerzo educativo de la nación, desde el nivel sala cuna hasta la educación de jóvenes y adultos. Y al finalizar la línea, incorporar y favorecer la valoración del trabajo técnico que realizan en cada uno de los contextos en que se desenvuelven. En el artículo 14, también planteo incorporar al finalizar la línea, desde su nacimiento hasta previo el cumplimiento de la mayoría de edad. En cuanto a las conclusiones, la primera tiene que ver con que existen sustanciales argumentos desde la trayectoria de la normativa legal chilena, de los acuerdos internacionales, sobre la necesidad de incluir al nivel sala cuna y la educación en contextos de encierro en esta propuesta. También que los establecimientos de educación parvularia y los que se encuentran en contextos de encierro son parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación chilena, por ende es necesario y una obligación legal incluirlos en este anteproyecto. Y por último, que es importante realizar estas modificaciones para visibilizar que realmente nos importa incluir, responder e incorporar a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los jóvenes y adultos sin realizar ningún tipo de discriminación, comenzando desde el anteproyecto de esta nueva constitución. Esa sería mi presentación. Muchas gracias.